Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista en France 24 en español. Nos encontramos en la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York y aquí mismo se decidió ayer quién va a ser la nueva presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que empezará su cargo el próximo 18 de septiembre. Se llama María Fernanda Espinosa y hoy tenemos el honor de entrevistarla. Buenas tardes, María Fernanda. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por atendernos, María Fernanda. Cuarta mujer en su puesto, la primera latinoamericana en esta posición. ¿Qué se siente al llevar este peso sobre usted? Bueno, yo diría que más que un peso es un privilegio y un compromiso. En 73 años, 4 mujeres no es suficiente, pero para mí es un orgullo especial como mujer ecuatoriana y como mujer latinoamericana y caribeña en representar a mi región. Yo creo que eso es un enorme compromiso que debe estar plasmado en la agenda de trabajo que tendremos en el próximo periodo de sesiones de Naciones Unidas. Ayer se abrió una puerta importante para mí como mujer y para todas las mujeres de este mundo. Su nombre pasará a la historia como una de las personas que nos abrió una nueva puerta a la hora de defender nuestros derechos como mujer. ¿Qué le diría a todas estas mujeres que nos están viendo? Bueno, de hecho, el día de ayer, en mi discurso de agradecimiento a los estados por apoyar al Ecuador, señalaba que era un triunfo que le dedicaba a todas las mujeres del mundo, a las mujeres que hacemos política y que a veces incluso somos víctimas de persecución machista, discriminatoria, de persecución política de diversa índole, pero también le dediqué este triunfo a las mujeres en situación de vulnerabilidad, es decir, a las mujeres y a las niñas que son víctimas, por ejemplo, de conflictos armados, o a las mujeres, a las niñas que no tienen acceso a educación de calidad. Fue realmente una dedicatoria deliberada a las mujeres del planeta. Yo creo que nos merecemos eso, y para llegar a posiciones como las que ahora tiene el Ecuador en la Asamblea de Naciones Unidas, pues hemos luchado muchísimo. Nadie nos ha regalado nada, son espacios que hemos conquistado con trabajo, con esfuerzo, y también demostrando a la sociedad de que es nuestro derecho poder estar en espacios de importancia y de toma de decisiones. María Fernanda, usted se enfrenta ahora mismo a muchos desafíos como presidenta de esta Asamblea General. ¿Cuál es el primero al que va a atender? Bueno, yo diría que pues, es difícil priorizar y qué viene primero y qué viene después. La agenda del próximo periodo de sesiones es una agenda muy nutrida. Pasa, por ejemplo, por un proceso de implementación de la reforma de Naciones Unidas. Se está terminando el proceso de negociación, es una reforma en 3 ejes que ha sido propuesta por el secretario general. Un eje sobre el tema gerencial y de gestión, otro eje sobre la arquitectura de paz y seguridad y un tercer eje sobre la estructura de desarrollo para la implementación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, conducir y apoyar a los estados para la implementación de la reforma será una de las responsabilidades mayores. Y luego, pues hay ciertos temas que están en la agenda y que son fundamentales. Por ejemplo, la adopción del Pacto Mundial de Migraciones, que tendrá una cumbre en el próximo mes de diciembre en Marruecos. Tendremos la oportunidad de evaluar 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con temas tan importantes como la educación de calidad, la generación de empleo digno y seguro, la oportunidad, por ejemplo, para las futuras generaciones de saber que van a tener opciones de empleo pues, generadas por las economías y las sociedades del planeta. Estaremos evaluando los 3 años de implementación del Acuerdo de París. Digamos que la agenda está muy nutrida, pero además hay ciertos temas que son transversales, como por ejemplo el tema de igualdad de género, que será una constante en mi gestión, y también el tema de los derechos de las personas con discapacidad, donde el Ecuador ha tenido un rol destacado. Nuestro presidente, Lenín Moreno, fue el enviado especial del secretario general para temas de discapacidad, y pues esa es una agenda que la seguiremos sosteniendo y le daremos la mayor prioridad. Justo hoy se ha aprobado una resolución en la que justo hoy se ha aprobado una resolución sobre la crisis de Venezuela que abre la puerta a la suspensión de Venezuela o la Organización de los Estados Americanos, y que además
declara ilegítima el nombramiento del presidente Nicolás Maduro. Yo no sé si usted está de acuerdo con esta resolución. Yo creo que eso no es relevante para el cargo que ahora pues ostento como presidenta electa de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso es un tema que se trata en otro foro, que es un foro hemisférico, la Organización de Estados Americanos. Aquí el sistema de las Naciones Unidas tiene una membresía universal, son 193 Estados miembros. La agenda de la Asamblea se nutre con los mandatos de los Estados. Acá se trata de un tema hemisférico o regional que ha sido tratado y ventilado en el escenario de la Organización de Estados Americanos. Yo lo entiendo, le pregunto también sobre todo como canciller ecuatoriana un poquito su opinión. Muchos han dicho que usted es una persona muy preparada para este puesto, que lleva muchos años en política, que sabe muy bien cómo funciona todo lo que es la política internacional, y por eso un poquito pues me gustaría ver con usted no solamente el tema de Venezuela, sino también, por ejemplo, la situación que ahora mismo se vive en Nicaragua. ¿Realmente hay alguna solución a esta crisis? Bueno, yo creo que pues la OEA precisamente es el espacio hemisférico para tratar estos temas. Efectivamente, ayer, a final de la Asamblea General de la OEA, se han tratado dos resoluciones, la una sobre la situación venezolana y la otra también sobre la situación de Nicaragua. Es una resolución conjunta entre Estados Unidos y Nicaragua que ha sido aprobada por unanimidad por la Asamblea. En el caso de Venezuela, algunas abstenciones, algunos votos en contra y otros votos a favor. Y yo creo que este es el espacio para ventilar los temas hemisféricos. Acá en Naciones Unidas la agenda es mucho más amplia, son 193 estados y hay una serie de mandatos que habrá que ir cumpliendo conforme avance la agenda y conforme además esa agenda sea consultada con las distintas regiones y los estados miembros involucrados. Vámonos a Siria. Durante mucho tiempo el Consejo de Seguridad ha tratado de buscar una solución unánime para la crisis que se está viviendo en Siria, pero hasta ahora no lo han conseguido. De hecho, ellos mismos lo han reconocido en varias reuniones, en varios consejos. ¿Cree que realmente existe una solución para la situación en Siria? Yo creo que el tema sirio es un tema que lo ha venido tratando pues el Consejo de Seguridad. Como decía, los temas que se instalan para ser tratados en el seno de la Asamblea General dependen del mandato, de la anuencia de los Estados miembros. El rol de un presidente de Asamblea General es un rol facilitador, es un rol de puente, es un rol de generar los espacios de diálogo para lograr acuerdos. Yo creo que aquí pues no es relevante cuál es la posición del presidente o la presidenta, es la voluntad y la decisión de los estados de incluir o no incluir un tema en la agenda, y creo que eso es lo importante. Efectivamente el tema sirio ha sido ventilado y tratado por el Consejo de Seguridad ya por algún tiempo. La situación siria es una situación muy compleja, sabemos que es una situación que requiere atención de la comunidad internacional, y lo que cabe decir es que es fundamental que la solución de Siria sea una solución política. Es un conflicto político que debe merecer una solución política, una solución dialogada y una solución pacífica. Yéndonos a su país, a Ecuador, otro de los temas por los que me gustaría preguntarle es la oposición ha solicitado que usted sea juzgada por la decisión que tomó respecto a las cuestiones de seguridad en la frontera con Colombia. ¿Cree que se podía haber hecho de otra manera? Bueno, yo diría que es una posición de ciertos grupos de la oposición en Ecuador. Yo creo que es fundamental reconocer, yo soy una persona que confío y creo mucho en las instituciones. El órgano legislativo en Ecuador, la Asamblea Nacional, tiene efectivamente una facultad de control político y de fiscalización. Los ministros estamos sujetos a esa fiscalización, pero yo creo que también hay que diferenciar y separar el trigo de la paja, ¿no? Porque ocurre que pues, un canciller en ejercicio debe tomar las decisiones amparadas en la Constitución y en el derecho internacional y en el marco legal vigente. Hay grupos de oposición que no están de acuerdo con esas decisiones, pero eso es normal en una democracia. Entiendo, entonces. Si entonces
quisieran que se haya tomado esta decisión y no tal otra, pues tienen que ganar la elección. Aquí ganó un programa de trabajo, ganó una línea política en Ecuador y creo que hay que ser consecuentes con esa línea política. Sobre el tema de la frontera norte, pues yo he estado en 2 ocasiones, más bien dicho, en 3 ocasiones en la Asamblea reportando todas las gestiones que se ha hecho. Hay algunos grupos de oposición que dicen que por qué la canciller no estuvo pues en la frontera liderando las tropas de la policía y de los militares para hacer el rescate que correspondía, pero eso no es el rol de una canciller, no es el rol de una cancillería. Estamos hablando de una institución en Ecuador que es muy prestigiosa, con un gran profesionalismo, y hemos hecho todo lo que está en manos de una acción diplomática y política, que es lo que corresponde. El Frente de Seguridad es un frente que opera pues de manera digamos autónoma y con otro tipo de parámetros. Es el Frente de Seguridad el que coordina acciones con el país vecino de Colombia sobre ya los operativos y el trabajo en el territorio. Nosotros hacemos el trabajo político diplomático, que es lo que la Cancillería ecuatoriana ha cumplido a cabalidad. Hablando también del tema de Wikileaks, que ha sido otro de los motivos por los que también se le ha criticado, ¿no? El presidente de Ecuador, en unas declaraciones que hizo hace poco, aseguraba que esa decisión de poder dar la nacionalidad a Julian Assange, de demostrar apoyo a este señor, igual no habría sido la mejor, pero respetaba la decisión que usted había tomado. Me daba la sensación que se desmarcaba un poco de esa decisión que usted había tomado. ¿Fue algo consensuado o fue una decisión de manera unilateral? Bueno, yo creo que aquí lo fundamental es que la instrucción del presidente, el presidente dicta la política internacional y señala orientaciones de orden general. La orientación del presidente es decir que hay que buscar una salida a un tema que hemos heredado en este gobierno, un tema que no es sencillo, un tema difícil, por supuesto, y hay que buscar todos los mecanismos y los canales para lograr una solución. La Cancillería, como le compete, ha buscado esos canales y esos mecanismos y lo sigue haciendo ahora, porque tenemos un canal abierto de comunicación permanente con el Reino Unido y con el equipo de abogados del señor Assange. Lo fundamental es que cualquier decisión y cualquier solución tiene que estar amparada por nuestra Constitución, por las leyes ecuatorianas, pero también por el derecho internacional y por el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Hay algún tipo de decisión que ya esté tomada respecto a este tema? ¿Cómo se va a actuar o en función de lo que haga Julian Assange se va a tomar una decisión u otra? No, la verdad es que seguimos en diálogo con el Reino Unido y tratando de buscar una salida a un tema que es complejo. Me gustaría conocer a la María Fernanda que no conocemos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Una persona que, por lo que he leído, es amante de la poesía. Bueno, no soy amante de la poesía, es decir, yo soy poeta, he escrito y publicado poesía, es una parte muy importante de mi vida y de mi accionar y de mi manera de ver el mundo también, así es que yo creo que eso no es simplemente un adorno, sino es parte del ADN de la persona. Y soy una profesional, soy geógrafa de formación, he trabajado 25 años en temas internacionales, varias décadas ya, pero la poesía pues es una constante, es una manera de ver el mundo, eso es la poesía. Además, usted ha marcado también historia en otro sentido, y es que no es la primera vez que se repite el mismo país como presidente de la Asamblea General. Ya pasó anteriormente con Ecuador, ya fue nombrado una persona de Ecuador presidente de esta Asamblea General, y este caso similar ya pasó también con Argentina, con lo cual en este sentido también va a marcar historia. Bueno, efectivamente, el Ecuador ocupó la presidencia de la Asamblea General hace casi medio siglo, hace 45 años. Yo creo que el escenario ha cambiado muchísimo en este medio siglo, que las funciones de un presidente o presidenta de la Asamblea General también son distintas. Aquí hay un espesor político de ese rol y de esa función. No solamente el presidente o presidenta ahora conduce las sesiones de la Asamblea, sino que tiene un rol político de representación, de facilitación y de liderazgo que va a ser muy importante, que está siendo muy importante ahora con el actual presidente, pero también que será
de enorme importancia para el próximo periodo de sesiones. Para el Ecuador es un privilegio, es un honor poder representar a América Latina y el Caribe en una posición de tan alto nivel, y qué mejor que sea una mujer. No sé si ha tenido ocasión de hablar con el anterior presidente de la Asamblea General. Ayer tuvo unas palabras que a mí me parecieron bastante acertadas, y es que decía que a pesar de que era un logro que fuese la cuarta mujer, seguía siendo algo de lo que no podemos estar orgullosos, porque era una pena que después de 73 presidentes solo 4 hubieran sido mujeres. No sé si ha tenido tiempo de hablar con él y si hay algo más que le ha transmitido del trabajo que queda todavía por hacer. Por supuesto, el día de ayer ya hemos tenido una primera reunión, porque pues el ejercicio formalmente inicia en el mes de septiembre para la nueva presidencia, pero el proceso de transición es fundamental. Y lo que hemos hecho ya el día de ayer con el actual presidente Lajcak es generar una pequeña hoja de ruta para la transición. Empezamos a trabajar ya ayer, el día de ayer, viendo cuáles son las actividades del proceso de transición, cómo instalar un equipo que pueda hacer de conexión con el equipo de la actual presidencia, y estamos ya empezando a dibujar el programa de trabajo. Habrá que hacer consultas con los Estados miembros, con las regiones, mirar la estructura de la oficina, que es una gran operación. Por lo tanto, el trabajo empezó ya ayer mismo en la tarde. O sea, ya tiene deberes. Así es, así es. Y en las próximas semanas pues tendremos que ir tomando las decisiones finales, afinando el proceso de transición, y ya tenemos una contraparte, incluso pues hasta una oficina donde funcionará la operación de la presidenta electa y de la transición. ¿Trabajará desde Nueva York o vendrá desde Ecuador? Bueno, yo diría que es importante dedicarle a esto pues todo el tiempo y toda la atención, y espero poder volver a Nueva York lo más pronto posible para encargarme personalmente del proceso de transición. Vuelve esta misma tarde, de hecho. Bueno, vuelvo por supuesto a Ecuador el día de mañana muy temprano, y estaré pues en Ecuador ultimando detalles y pues haciendo los arreglos administrativos que corresponden. Mucho trabajo por delante, supongo. Mucho trabajo por delante, muchos retos, pero también mucho entusiasmo y mucho compromiso. ¿Es posible combinar su trabajo en Ecuador con el que va a tener? Bueno, yo creo que el trabajo de la presidencia de la Asamblea General requiere una dedicación 24/7, requiere un enorme compromiso y muchas horas de trabajo, porque es una responsabilidad de representación, de conducción, de coordinación para 193 estados que conforman el sistema. Es muy demandante y creo que hay que dedicarle todo el tiempo posible. Muchísimas gracias por atendernos, María Fernanda, un placer haberla conocido. Hasta aquí la entrevista de hoy con María Fernanda Espinosa, la única mujer latinoamericana que ha conseguido ocupar el puesto de presidenta en la Asamblea General aquí en las Naciones Unidas.